Gracia y paz, amada familia. Les habla su amigo el pastor Tony Camargo. Vamos a mirar más de cerca el saludo que Pablo le hace a los hermanos de la iglesia en Colosas. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo inicia las epístolas con las normas comunes de la época, escribiendo en primer lugar su nombre. Pablo, después de Cristo, es el teólogo y misionero más importante de toda la historia de la iglesia. Su personalidad era una extraordinaria combinación de una mente brillante y una voluntad recia, con un corazón tierno, pero también una voluntad de hierro. Pablo presenta sus credenciales y se describe a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. El término apóstol es la traducción del término griego apostolos, alguien que es enviado por Cristo con una tarea especial y que cuenta con su autoridad para realizarla. Es importante destacar aquí que no existen apóstoles en este tiempo. Los apóstoles de Cristo fueron los 12 más el apóstol Pablo. No hay más apóstoles que el Señor Jesucristo haya designado. Pablo sí fue comisionado por Cristo para anunciar el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15, Romanos capítulo 11, versículo 13. La frase de Jesucristo que usa allí el apóstol Pablo es un genitivo de posesión y describe la relación de Pablo con Cristo. Por eso es que él dice que es apóstol de Jesucristo. Él le pertenece a Cristo. Cristo es su dueño. Él era apóstol y le pertenecía a su Señor, a Cristo. En otros lugares se llama a sí mismo el doulos de Cristo, es decir, un esclavo que solo vive para hacer la voluntad de su Señor. Eso significa el término doulos en griego, que traducido en nuestro idioma es esclavo. A diferencia de los falsos maestros que ya habían en ese tiempo, Pablo era apóstol por la voluntad de Dios, no autonombrado como los falsos maestros. Y como también los hay en este tiempo, que se hacen nombrar a sí mismos profetas o se hacen nombrar a sí mismos apóstoles, pero como ya dije, no lo son. En cambio, a Pablo Dios lo escogió hacía mucho tiempo, por lo tanto fue una decisión soberana divina y que causó la conversión de este hombre cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, pero al encontrarse con Cristo, su vida dio un vuelco. De perseguidor se convirtió en el misionero más grande de la historia. Pablo tenía por costumbre mencionar a sus colaboradores y en este caso menciona al hermano Timoteo. El nombre Timoteo significa yo honro a Dios. Este joven era de Listra y Listra se encuentra en Asia Menor. Su madre era judía y su padre griego, como vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1. Es probable que conociera el Evangelio en su propio hogar por la educación tanto de su madre como también de su abuela. Y eso lo leemos en 2 Timoteo 1:5. Pero sin duda, Timoteo creció en la fe bajo la influencia y la enseñanza del apóstol Pablo. Aunque el apóstol estaba preso, allí a su lado estaba Timoteo como fiel discípulo. Pablo expresa en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22, claramente sus sentimientos por Timoteo. Él dice allí,
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A pesar de sus numerosas fortalezas, Timoteo era de salud delicada y él se enfermaba frecuentemente, por lo que vemos en una de las cartas que Pablo le escribe a este joven discípulo. Estuvo a punto también de avergonzarse de su ministerio, estuvo a punto de avergonzarse incluso de Pablo y del Evangelio, debido a la gran oposición que él enfrentó como pastor en la iglesia en Éfeso. Por eso Pablo le escribe para darle ánimo y motivarlo a permanecer fiel al Señor Jesucristo. Ninguna otra persona sirvió a Pablo con tanta fidelidad en la difusión del Evangelio. Fue su verdadero hijo en la fe, como vemos en 1 Corintios 4:17. También el destinatario de la última carta que Pablo escribió antes de morir. Fue dirigida, como vemos, a Timoteo. Esta es la relación que debe existir entre un discípulo y su maestro, la que vemos aquí entre Timoteo y Pablo. Y cuando Pablo dirige su saludo, lo hace llenándolo de expresiones que dejan ver quién es él y quién es el discípulo que está a su lado y cómo él se relaciona con su discípulo, pero también el amor que él siente por la iglesia. De manera, hermanos, que aquí aprendemos de un hombre que se entregó por completo al Evangelio del Señor Jesucristo y que formaba a otras personas para que también hicieran lo mismo. Eso debemos hacer nosotros, creer en el Señor y crecer en el conocimiento de su voluntad para servirle con todo el corazón. Bendiciones a todos.